Vamos a hablar de las movilizaciones y de lo que ha sucedido anoche en Trinidad. Ya estamos en contacto con el senador por el Movimiento al Socialismo, William Torres. Buenos días, Marcela Palacios los saluda desde los estudios de la red ATV. ¿Cómo califica el cabildo que se ha desarrollado ayer en Trinidad, Beni? Buenos días, Marcela, un gusto de saludarla y un gusto de saludar también a todos los televidentes de ATV. Creo que lo visto el día de ayer, lo ocurrido el día de ayer en las marchas, primero veamos lo de Santa Cruz, creo que es una muestra definitiva que el pueblo no está de acuerdo con amenazas de golpe, pero además está exigiendo que una justicia pronta, rápida y oportuna para quienes perdieron a sus seres queridos, a quienes a partir del día 10 de noviembre del 2019 sufrieron persecuciones, procesamientos, encarcelamientos ilegales y que finalmente a través del Decreto Supremo 4078 Yanine Áñez autorizó la utilización de armas letales en contra de las manifestaciones del pueblo, y a partir de ello las Fuerzas Armadas y la policía utilizaron armas de guerra, asesinando a 36 bolivianos en Sencata, en Sacaba y en Betanzos, Potosí. Entonces las familias, las viudas, los huérfanos exigen que prontamente el Estado, a través de sus organismos correspondientes, pues haga justicia. Y esas son las exigencias que se han demostrado por la multitudinaria marcha, no solo en Santa Cruz, también en La Paz y otros departamentos. Y por supuesto lo ocurrido en Trinidad, Beni, pues no es otra cosa sino la pretensión fundamentalmente de los comités cívicos de tratar de justificar el accionar de Yanine Áñez a partir del 11 de noviembre del 2019, lo que ciertamente no tiene mayor asidero. Ninguna muerte, ninguna vida es justificable cuando esta es quitada indebidamente. Nosotros los bolivianos debemos aprender a vivir en paz sin persecuciones. Senador, ahora le hablo del cabildo que se ha desarrollado anoche en Trinidad. Entre las conclusiones están que ellos están en emergencia, piden que se libere a las ex autoridades, además de la creación del comité de perseguidos del gobierno. ¿Qué opinión le merecen estas conclusiones? Lo primero que hay que establecer, Marcela, y la opinión pública debe saber, es que no existe ninguna persecución política. El gobierno no es quien ha accionado el aparato perseguidor de delitos. Existe un organismo denominado Ministerio Público, que es el encargado por mandato constitucional de perseguir judicialmente a quienes cometieron delitos de acción pública. Y en ese marco, el Ministerio Público es quien ha librado las órdenes de aprehensión contra aquellas personas que fueron denunciadas por otros ciudadanos bolivianos, como usted, como yo y como todos los televidentes, de haber sufrido primero persecuciones, procesamientos indebidos, encarcelamientos indebidos y finalmente el asesinato de sus parientes, de sus familiares. Ellos exigen justicia, y en ese marco se ha activado el aparato perseguidor de delitos por parte del Ministerio Público. Nosotros, como órgano legislativo y como ejecutivo, no tenemos absolutamente nada que hacer con aquello, porque respetamos la independencia de poderes. Eso es importante para que el pueblo empiece a confiar nuevamente en nuestra justicia. Bueno, me habla de independencia de poderes. Hablando del Ministerio Público, ¿se está actuando conforme a ley? ¿No hay intromisión por parte del gobierno? Absolutamente no, porque el Ministerio Público ha citado, supongo que seguirá citando a quienes han sido denunciados. Es una obligación que tiene el Ministerio Público, y en consecuencia quienes seamos convocados por el Ministerio Público y el órgano judicial tenemos la obligación de comparecer. No podemos
manifestar diciendo que dejen de perseguir. Lo que hay que exigir es que impere el derecho del debido proceso, se respete el debido proceso para cada uno de los procesados. El gobierno no tiene absolutamente nada que ver, por ello no se trata de una persecución política, sino más bien de una persecución judicial, legal, en la que, reitero, no tenemos nada que ver el movimiento al socialismo y menos el gobierno del presidente Luis Arce Catacora y tampoco el órgano legislativo. Bueno, en el Cabildo, el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ha planteado la creación de un comité de perseguidos políticos del gobierno. Bueno, ese es un derecho que le asiste. No olvide que también el señor Luis Fernando Camacho es uno de los que ha promovido el golpe de Estado del 10 de noviembre del 2019, de modo tal que seguramente él siente una suerte de responsabilidad y pretende anticiparse a los hechos. Si acaso es convocado, por supuesto él debe asistir, pero no escudarse de ninguna manera en comités cívicos ni en otro tipo de organizaciones, así como en su tiempo, si usted revisa archivos de los diferentes medios de comunicación, no solamente nuestros compañeros del MAS fueron aprendidos, sino inclusive en algunos casos fueron encadenados con el temor seguramente de que pudieran huir. Eso no se va a dar. Nosotros somos respetuosos, el órgano judicial y el Ministerio Público, por supuesto que eso deben tener cuidado en este sentido. Lo que no se tuvo en el pasado inmediato, donde se persiguió, se torturó, se asesinó, eso no se va a dar nunca más en Bolivia y menos en el gobierno del presidente Luis Arce Catacora. Por ello, reitero, lo que se va a hacer es respetar derechos fundamentales de los bolivianos. Si ahora el señor Camacho cree que la impunidad debe imperar en Bolivia y para ello hay que crear comisiones, por supuesto, es su derecho, pero esto lógicamente está debidamente reglado por la ley boliviana, por la Constitución Política del Estado y las leyes especializadas de la materia. Senador, ¿por qué cree que hasta el momento Luis Fernando Camacho no ha sido citado a declarar en los últimos días, si él supuestamente para el gobierno fue uno de los gestores del presunto golpe de Estado, a diferencia de otras ex autoridades que ya se encuentran aprehendidas? Marcela, yo cometería un error si acaso expreso las razones, porque yo no conozco, somos nosotros, reitero, respetuosos de las labores del Ministerio Público. Me imagino que el Ministerio Público pues lo citará al señor Camacho cuando corresponda, realizará las actuaciones procesales investigativas para esclarecer los hechos conforme ellos crean y se acomode a derecho, de modo tal que yo no podría anticipar ni podría opinar nada respecto de este aspecto, porque el Ministerio Público, reitero, es el titular de la persecución penal de delitos de orden público en Bolivia. Bueno, senador, y este jueves se va a realizar una reunión de emergencia en Santa Cruz. Han invitado a autoridades electas, pero 13 de ellos aseguran que no van a poder asistir, entre ellos Eva Copa y también Iván Arias y Manfred Reyes Villa de Cochabamba. Bueno, eso demuestra que efectivamente la convocatoria realizada por Luis Fernando Camacho no tiene consistencia, porque ni siquiera sus aliados ideológicos van a asistir. Las razones ellos tendrán, sin embargo demuestra eso una franca debilidad de la convocatoria realizada no solo por el señor Luis Fernando Camacho, sino también por el señor Rómulo Calvo. Bueno, y el comandante de las Fuerzas Armadas también se ha pronunciado, y además que otros militares en el servicio pasivo. ¿Qué opinión le merece, senador? Bueno, todas las autoridades que circunstancialmente ocupan algún cargo en este momento tenemos la obligación de
cumplir con la ley. Y lo que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que por cierto no es nuevo, no ha sido designado recientemente, sino ha sido ratificado porque él viene de hace mucho, hace varios meses, lo que ha hecho es decir que quienes cometieron delitos deben asumir su responsabilidad, y creo que esa es la postura que debemos asumir todos los bolivianos por responsabilidad con el pueblo de Bolivia, con nuestros compatriotas, tanto de Bolivia como de fuera de Bolivia. Senador, gracias por este contacto con La Mañana de Todos. Marcela, el agradecido soy yo. Quiero decir que a nuestra población que nosotros seremos los principales vigilantes para que no se vulneren derechos, y que el debido proceso debe cumplirse a cabalidad sin vulnerar derechos. Muy buenos días.